Vamos a hablar ahora mismo con Emilio Ontiveros, presidente de AFI y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, esa subida impositiva. Decía la ministra que, bueno, que si la economía no iba bien, pues que se esperarían más allá de 2023. ¿Cuándo cree usted que llegará? ¿Cuándo cree usted que estaremos preparados para esta subida impositiva? Bueno, yo creo que es razonable la formulación que hacen las autoridades de condicionar cualquier variación al alza en la estructura tributaria a la verificación de que la economía está en un ritmo inequívoco de expansión, ¿no? Yo creo que en la medida en que efectivamente el plan de recuperación prevé algo más de recaudación fiscal, en la medida en que también hay un proceso de convergencia con la presión fiscal que existe en la Unión Europea, en algún momento de los próximos años tendrá que existir una graduación. Yo me inclinaría a pensar que esa convergencia en términos de presión fiscal con la Unión Europea sea un proceso gradual, no sea un proceso brusco que podría, lógicamente, condicionar la confianza de los agentes y sobre todo condicionar el proceso de recuperación. A mí me parece prudente esperar a observar cómo evolucionan las condiciones de demanda, las condiciones de gasto de las empresas y de las familias antes de hacer cualquier modificación impositiva mínimamente importante. Profesor Ontiveros, yo le quería preguntar, de acuerdo a esta subida impositiva, que dice, por supuesto, que a usted le parece razonable, que se espere, ¿no?, a que haya una cierta recuperación económica. Bueno, con esta subida impositiva, los niveles de recaudación se acercarían a la media europea, pero nosotros como país, en muchos otros, en muchas otras características, no estamos a la misma altura, ¿no?, que otros países de la Unión Europea. Estoy pensando, bueno, pues en los salarios, en el paro, etcétera. ¿Cuáles son las características que deberían darse para que pudiésemos hacer frente realmente a esta subida impositiva que plantea el gobierno? ¿O cree que, bueno, por la senda que vamos, estamos bien? No, yo creo que la principal percepción tiene que ser que la economía tiene un grado de solidez en su recuperación suficiente como para que una decisión de este tenor no altere los comportamientos, no inhiba, en última instancia, los comportamientos de los agentes, ya sean de las familias o ya sean de las empresas, ¿no? Ese proceso de convergencia no se tiene que dar tanto ni fundamentalmente en términos de recaudación, como en términos de lo que representan los impuestos, las distintas figuras tributarias, sobre el PIB de la economía. Ahí todavía España está 6 o 7 puntos por debajo del promedio. Bueno, yo creo que este es el momento de, sobre todo, de garantizar la recuperación y de garantizar la confianza de los agentes económicos, porque sin confianza, que afortunadamente ya se está restaurando gracias a los procesos de vacunación y sobre todo gracias a los estímulos de las políticas económicas que han tenido lugar europeo y gracias a un entorno internacional que es inequívocamente expresivo de recuperación, sobre todo en el caso de las grandes economías de Estados Unidos y de China, yo creo que una vez asentado, los gobiernos son legítimamente dispuestos a modificar impuestos en una dirección o en otra, ¿no? Yo creo que es en ese momento, ¿no? Ahora es la ocasión para no desperdiciar ninguno de esos elementos del entorno internacional, no desperdiciar las señales que está enviando Europa, desde luego, preparar la disposición óptima de los fondos de recuperación y es sensato, como han señalado las autoridades españolas, postergar, condicionar a esa recuperación cualquier variación impositiva.
Hablaba de los estímulos y la retirada de estímulos también lo que hace es acrecentar, o la progresiva retirada de estímulos que se espera acrecentar los temores a la inflación. Ayer veíamos caer, o en Estados Unidos teñirse de rojo los mercados, en la mayor caída, por ejemplo, de Dow Jones desde febrero. Es verdad que hay un miedo a la inflación, es un miedo, no sé si infundado, o ¿cómo cree que va a evolucionar esto una vez que empiecen a retirarse esos estímulos? No, yo no creo que sea un miedo absolutamente infundado, pero probablemente es un exceso, de temor al que se está formulando en la economía de Estados Unidos. Y desde luego, en mucha menor medida, hay razones para temer un repunte inmediato de la inflación en Europa. Estados Unidos, recordemos, que es una economía que lleva la avanzadilla en el proceso de recuperación. En segundo lugar, es una economía en la que los estímulos han sido muy importantes, mucho más importantes que en cualquier otra zona del mundo, desde luego que en Europa. En Estados Unidos, una parte de esos estímulos ha ido directamente al consumo, suministrando a los estadounidenses un talón para que se lo gasten y, por lo tanto, para que presionen a la demanda. En Estados Unidos estamos observando también señales de encarecimiento de algunas materias primas. En definitiva, yo creo que la magnitud de los estímulos, el carácter avanzado de la recuperación en ese país justifica que sobre todo los muy sensibles mercados financieros, los mercados de bonos, pero también, como hemos visto, los mercados de acciones, sean sensibles a esas expectativas. Pero yo creo que la Reserva Federal está atenta, que la Reserva Federal, el Banco Central de aquel país, tiene elementos de juicio superiores a cualquier otro analista a la hora de tomarle el pulso a las expectativas de inflación y, en última instancia, la prioridad tanto de las autoridades, del gobierno estadounidense como de la propia Reserva Federal, es asentar la recuperación. Es mucho más fácil lidiar con eventuales repuntes de la inflación que lidiar con una recesión enquistada. Por eso a mí me parece también muy razonable que las autoridades estadounidenses prioricen la recuperación de esa economía, la recuperación del empleo, que ha tenido datos distintos, los datos de marzo muy buenos, los datos de abril menos buenos, que prioricen la recuperación a cualquier temor inflacionista. Yo no creo que la Reserva Federal esté ahora mismo pensando adoptar medidas de incremento de tipos de interés o de retirada de sus actuaciones excepcionales, pero sí tiene un ojo puesto con mucha atención en la inflación, algo que no ocurre en Europa, porque desgraciadamente Europa va algo por detrás en lo que es el ritmo de recuperación, y los indicadores de inflación, tanto la general como la subyacente, al día de hoy no son expresivos precisamente de una gran inquietud. Yo confío en que los propios mercados financieros vayan tomándole el pulso a la situación macroeconómica, incluidos los posibles signos de inflación, y vayan normalizando su actividad. No olvidemos, además, que esta reacción que hemos visto en los mercados estadounidenses tiene mucho que ver con los niveles en máximos históricos. Hemos tenido un comportamiento en los mercados de renta variable en particular, pero también en los mercados de bonos ciertamente excepcional, ¿no? En algún momento tiene que haber correcciones, tiene que haber asentamientos de esas valoraciones, de correspondencias entre lo que son las valoraciones que dictan los mercados financieros y lo que son los fundamentos de la economía real, ¿no? Yo no estaría excesivamente preocupado por los peligros inflacionistas en Estados Unidos y mucho menos en Europa. Aquí en España, el Banco de España estimaba un repunte de la inflación en tasas superiores al 2%, pero eso sí, decían que sería algo transitorio. No sé si pasaremos por esto, pero será algo rápido. Claro, es razonable, ¿no? Porque es razonable que cuanto más intensa sea la recuperación, el repunte hacia ritmos de crecimiento expresivos de expansión, es razonable que veamos también repuntes en los precios. Pero eso no quiere decir
que el ritmo de crucero de la inflación vaya a estar significativamente por encima del 2%, ni mucho menos. Yo creo que efectivamente el Banco de España advierte que, dado el muy buen comportamiento que estamos ya observando en algunos indicadores de crecimiento, sobre todo de expectativas, ¿no? Los indicadores avanzados de actividad que estamos viendo en la economía europea, pero desde luego en la economía española, que está a la cabeza del proceso de recuperación de las economías europeas, esos indicadores son claramente expresivos de intensa recuperación. Estamos viendo cómo en el sector servicios, incluido el turismo, las reservas van aumentando, cómo los pedidos en la industria están aumentando, cómo las afiliaciones a la seguridad social han aumentado, cómo los pedidos vinculados al sector de la construcción, de materias primas en la construcción, incluido el cemento, están aumentando, y la propia demanda de los hogares. No olvidemos además que tanto en Estados Unidos como en el resto y como en Europa, el ahorro acumulado, embalsado por las familias es importante. Es importante. La propensión al ahorro durante toda la pandemia ha aumentado de forma muy significativa, y en nuestro país, a pesar de que la renta no haya aumentado mucho, ese ahorro que se ha ido acumulando, embalsando, está ahí dispuesto a satisfacer necesidades de consumo. Y por lo tanto, si hay un repunte más o menos inmediato, más o menos concentrado en el tiempo de la demanda de consumo, es razonable que algunos precios se tensen, ¿no? Incluidos los precios de la energía, que ya los hemos visto. Bueno, eso es un fenómeno que necesariamente va a ser transitorio. Yo me atrevería a decir, ojalá, y que al día de hoy el principal temor que tuviéramos en Europa fuera la inflación, porque eso sería expresivo de que Europa está de alguna forma experimentando un repunte en la demanda ciertamente importante. No, todavía tenemos que asentar ese proceso de recuperación, tenemos que luchar claramente contra la pandemia, tenemos que avanzar en los procesos de vacunación, de tratamiento sanitario en última instancia de la pandemia, y ojalá empezáramos a ver repuntes en la demanda en toda Europa. De eso se beneficiaría nuestro sector exterior. Nuestro sector exterior tiene que levantar cabeza, y la mejor forma de levantar cabeza es que Europa tire de la demanda, aun cuando ello suponga repuntes también más o menos transitorios en los precios. Pues profesor Ontiveros, presidente de AFI, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, muchas gracias por habernos acompañado y por darnos su visión sobre esta situación económica que estamos viviendo. Muchas gracias. Encantado. Hasta luego. Un saludo.